Bueno, chicos, nuevamente. Muy bien, jóvenes. Nuevamente estamos de regreso después del comercial. Jean Paul, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Quién más está? Eh, Yo, también está Yamila. presente psicólogo. Buenas noches, Yo Yamila. también. Jean Paul, Lu. Psicólogo se puede comer en su clase. Claro, se puede comer. Inviten. Pasen, Mentira. pasen. Compartan. Ya ni pide. Por delivery. Diana está comiendo su pachamanca hace rato. ¿Quién como ella? ¿Quién como ella? No me da la feliz. Me han dicho en la cuarentena comemos. Que todos prendan su camarita, psicólogo. Claro, ¿no? Claro, prende tu camarita para poder Ay, no quiero poner el mío. Me conecto mi. No, Es que no tengo no cámara, todos pero ¿Cómo estamos nos como quieres Jerry, bien ver, no? ¿Qué? vestidos. Bueno, Jean Jerry, Paul quiere verlos a cada uno de ustedes. Bueno, llama la atención Eso ese es Jerry. por privado, Jerry, por favor. muy bien, chicos. Ya. A medida que van ingresando, les voy a ir admitiendo también. Ya somos 11. Ya. Entonces, rapidito digo: Yamila, Zucker, Stephanie, Antonio, Cintia, Jean Paul, Ángeles, Luz, Evelyn y Diana están conectados. Voy a pasar la voz al resto de compañeros para que se vayan conectando. Y nosotros vamos ya iniciando nuestra presentación. Voy a compartir. Y estábamos aquí. Muy bien. Hola, Diana. ¿Cómo estás? Muy bien, Diana. Listo. Entonces, estábamos viendo el cuarto dígito, ¿cierto? El cuarto dígito que tiene que ver con el estado o gravedad, ¿no? Del consumo de sustancias. Y entonces estábamos en punto 7, trastorno psicótico residual y de comienzo tardío. Les comentaba, ¿no? De un caso, un consumidor de cocaína que a los 45 años recién empezó a presentar el trastorno psicótico residual después de haber consumido desde los 21 hasta los casi 30 años, ¿no? Y luego lo dejó, según. Incluso también había estado en comunidades terapéuticas, ¿no? Según lo que nos había comentado. Bueno, punto 8 y punto 9. Punto 8 está reservado para otros trastornos mentales y punto 9 para trastornos mentales que no son específicos, ¿no? Pero sabemos que algo mentalmente está ocurriendo, pero debido al consumo de sustancias. Como ya les decía, la OMS nos indica evitar el punto 9 porque esto solo son para casos que son bastante raros. Muy bien, entonces ahora vamos a definir, como estamos en la clase de conceptos básicos, definir lo que es la intoxicación, lo que es el uso nocivo, ¿no? También el CIE-10 nos ayuda a definir. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué es la intoxicación aguda? Son todo tipo de alteraciones o perturbaciones en la conciencia, Ay, se cuelga, no sé por en qué. lo cognitivo, No sé si es mi internet o qué, por eso. en la percepción, en la afectividad o en el comportamiento. ¿Ya? También pueden verse alteradas otras funciones y respuestas psicofisiológicas, ¿no? Normalmente la respuesta psicofisiológica más común en el consumo de alcohol es la elevación de la temperatura. eh, También ocurre la desorientación, ¿no? La persona está desorientada, la alteración psicomotora, ¿no? Y también la intoxicación se relaciona con los efectos agudos de la sustancia, ¿no? O sea, agudo se refiere a consumes una sustancia y produce un efecto, ¿no? Intenso, ¿no? Entonces, cuando tú dejas de consumir la sustancia, este efecto disminuye. Ese es un efecto agudo, ¿no? Como una puntita, ¿no? Pero lo crónico es, a veces consumes la sustancia, a veces no consumes, a veces sí, a veces no, pero digamos, las alteraciones se mantienen en un nivel, ¿no? Así como va y ven, ¿no? Entonces ahí decimos que es crónico, a veces aparece, a veces no aparece, entonces probablemente va a estar así
por mucho tiempo o toda su vida, ¿no? Entonces, a eso se refiere la intoxicación aguda. Cuando hablamos de intoxicación aguda, o sea, punto cero, normalmente esto se resuelve con el tiempo. Es decir, basta con convencer a la persona de no consumir, entonces la persona puede hasta llegar a la recuperación completa, porque no ha llegado a otros niveles, ¿no? Solo de intoxicación aguda. Excepto cuando el consumo, ¿no? El abuso del consumo ha causado daños a nivel de la piel, tisular, ¿no? U otro tipo de complicaciones, ¿no? Por ejemplo, antes preguntaban por la heroína, ¿no? Si la persona pues se ha inyectado mal, ¿no? La sustancia, y esto ha ocasionado una serie de daños bioquímicos, pues ni hablar, pues eso ya se queda allí, ¿no? Va a tener un pronóstico bastante reservado, ¿no? Pero las alteraciones mentales probablemente sí se puedan recuperar, ¿no? Porque solo está en intoxicación. Muy bien, ahora vamos a ver el otro punto, uso nocivo. Cuando hablamos de uso nocivo, estamos hablando de un patrón de consumo. Es decir, cuando hablamos de patrón, decimos, ¿no? Hay una consistencia en la conducta, ¿no? Hay algo repetitivo en la conducta, ¿no? Patrón de consumo, y este patrón de consumo, perdón, causa daño en la salud, ¿no? Eh, Normalmente esto lo sabemos con la frecuencia, ¿no? De consumo. Siempre preguntamos cada qué tiempo consume, a la semana, al día, ¿no? Entonces, esto nos permite también ir, no, digamos, hipotetizando qué consecuencias puede estar trayendo, ¿no? En la persona. Como dice ahí, el daño puede ser físico, pero también puede ser mental, ¿no? A nivel físico, por ejemplo, el uso nocivo puede causar hepatitis, ¿no? Cuando uno usa inyectables, porque obviamente ahí se transmite, ¿no? De una sangre a otra, sobre todo compartiendo el inyectable, pues se comparte, ¿no? Entonces, transmite, ¿no? Una serie de enfermedades, también el virus del VIH, ¿no? Pero el virus de la hepatitis también se transmite, ¿no? Entonces, el daño puede ser físico, puede ser mental. Por ejemplo, a nivel mental, las personas empiezan a tener episodios de depresión, ¿no? Depresión secundaria al consumo, ¿no? Por ejemplo, en el alcohol, ¿no? Entonces, en el alcohol la persona puede desarrollar episodios depresivos, ¿no? Cuando hay un uso nocivo del alcohol frecuente, un patrón frecuente, ¿no? O sea, la persona que tiende a consumir, ¿no? Por ejemplo, 2 veces a la semana, un consumo llega en cada consumo intoxicarse, ¿no? Entonces es muy probable que con esa frecuencia desarrolle rápidamente un episodio depresivo, ¿no? Y eso se puede mantener si sigue consumiendo de ese modo. En el caso de las personas que consumen tabaco o nicotina, ¿no? En exceso, ¿no? Entonces, lo más probable es que desarrollen irritabilidad, problemas en el control de impulsos, ¿no? ¿Por qué? Porque el tabaco es excitatorio, ¿no? Entonces, del sistema nervioso, y constantemente el sistema nervioso está buscando qué hacer, entonces no controla a la persona. Normalmente los consumidores de cigarrillos, de marihuana, tienden a desarrollar conductas impulsivas. Muy bien. Bueno, síndrome de dependencia. Esto sí ya les había mencionado, les había comentado, ¿no? Síndrome de dependencia es el conjunto de comportamientos, cogniciones, ¿no? Y respuestas fisiológicas. Todo un conjunto, ¿ya? De esto. Creo que me han dado un mensaje, a ver, vamos a ver qué dice. Ah, era de otro. Pensé que era de ustedes, disculpen. Entonces tenemos el síndrome de dependencia. Luego tenemos que el síndrome de dependencia se presenta generalmente después de repetir el consumo de la sustancia una y otra vez, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una frecuencia bastante elevada, es muy probable que la persona desarrolle dependencia. Así diga que se siente controlada, ¿no? Entonces, eso. ¿Qué más?
¿Qué más tenemos? Síntomas del síndrome de dependencia. La persona tiene un deseo muy poderoso, ¿no? De consumir, ¿no? La droga. Se deteriora su capacidad para controlar el consumo. O sea, lo que comúnmente decimos la resistencia, ¿no? Entonces, a veces no tiende, ¿no? a creer que está bajo el control de otra situación, es decir, él cree controlar, ¿no? Las cosas, pero él o ella, ¿no? Pero en realidad no es así, ¿no? Bien da la evidencia, ¿no? ¿Qué más? Persiste en consumir a pesar que conoce, es consciente de las consecuencias dañinas del consumo. Personas que han estado en la cárcel, han estado en problemas, ¿no? Debido al consumo de sustancias y aún así persisten en consumir. Entonces, esto es evidencia de la dependencia, ¿no? El nivel en el que se encuentra. También otro síntoma es que la persona da más prioridad al consumo que a otras actividades. Generalmente deja de lado las actividades familiares, laborales y también las metas individuales o personales, ¿no? Y determina, pues, digamos, la meta principal termina siendo el consumo, ¿no? Y aumenta la tolerancia. La tolerancia ya les había explicado también, ¿no? La tolerancia es el estado en el cual las personas han desarrollado mayor capacidad para consumir, ¿no? Mayor cantidad de sustancias. Entonces, en el alcohol, ¿no? Ocurre mucho eso, ¿no? Uno consume, ya les había dicho, 3 vasos o una botella de alcohol y de pronto ya siente ya los efectos, ¿no? De mareo, etcétera. Pero si la persona está constantemente, ¿no? Consumiendo, tiene este patrón de consumo constante, lo que va a ocurrir es que va a desarrollar, ¿no? Tolerancia, es decir, ahora toma los 3 vasos o una botella y no pasa nada. Toma 2 botellas, tampoco pasa nada. 3 botellas, 4 botellas, recién empieza a sentir los efectos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que su sistema nervioso se ha adaptado a la sustancia y ha desarrollado, pues, tolerancia, ¿no? Esto socialmente, pues ya les había dicho que es bastante plausible. La sociedad dice, ah, bravo, eres macho, eres, no sé, mujeres no sé cómo se dirán, ¿no? Hembra, no creo, pero se dice, ¿no? De que está a un nivel mayor, ¿no? Por resistir mayor cantidad de sustancias psicoactivas. Se atribuye mucho esto a la fuerza, la fortaleza de la persona, cuando en realidad es un signo de que el sistema nervioso ha cambiado a niveles preocupantes, ¿ya? Ha cambiado a niveles preocupantes. ¿Sí? Ahora pasamos al famoso síndrome de abstinencia o estado de abstinencia. Cuando hablamos del estado de abstinencia o síndrome de abstinencia, estamos hablando de también un grupo de síntomas de gravedad variable, ¿ya? También el grado en el que estos síntomas están integrados no siempre es del todo claro, ¿no? A veces aparecen uno que otro síntoma. Normalmente este estado, o sea, esto que hablamos de abstinencia, aparece cuando la persona ha dejado de consumir, ¿no? Y como habíamos visto anteriormente, después de un periodo, ¿no? De un patrón de consumo relativamente estable, ¿no? Entonces, la abstinencia puede ser absoluta. La persona dice, no voy a consumir más, y aparece, ¿no? Este estado, estas características, ¿no? O puede ser relativa, simplemente no consume porque, bueno, pues hoy día no está en contacto con la sustancia, está en aislamiento social, no puedo, ya son las 8 de la noche y no puede ir a comprar, ¿no? Entonces, ya, caballero, ¿no? Y está en abstinencia relativa, ¿no? Porque está esperando el día de mañana ir a consumir. Entonces, pero puede aparecer también en este periodo de espera los síntomas, ¿no? Entonces, normalmente aparece después de utilizar la sustancia permanentemente, ¿no? Frecuentemente. Y el comienzo y cómo evoluciona este síndrome o estado de abstinencia es limitado. ¿Qué significa esto? Esto es algo que a veces las personas que están pasando no lo consideran o no lo saben. Cuando están pasando síndrome de abstinencia y llegan a niveles de ansiedad altos, o sea, craving,
La persona cree que es insoportable y que tiene que consumir sí o sí, o hacer algo, o no sé, porque de verdad que esto parece que lo va a volver loco o loca, ¿no? Pero en realidad no es así. Algunas técnicas o personas que ya han desarrollado, ¿no? Algunas herramientas o técnicas saben que luego del pico más alto hay que demorarse 2 o 3 días máximo y empieza a disminuir, ¿no? Entonces, no hay un periodo, digamos, un nivel máximo de abstinencia que dure un mes, ¿no? Sino esto tiende a disminuir. Pero la persona que hace, ¿no? En ese periodo, cuando llega al nivel de ansiedad elevado, consume y lo único que hace es reforzar este estado, ¿no? Este estado de abstinencia. Y esto puede durar más todavía, ¿no? Entonces, está reforzando esa conducta, ¿no? Entonces, la próxima vez que experimente el craving, ¿no? La ansiedad elevada, lo que va a ocurrir es que la persona pues lo va a vivir con más intensidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ha reforzado, ¿no? Consumiendo luego. Entonces, nosotros siempre cuando la persona por primera vez se enfrenta al estado de abstinencia, acompañamos, preferimos que la persona lo enfrente sin medicamentos, sin nada, porque luego el cuerpo va a aprender que una vez que pasa los síntomas, ¿no? del síndrome de abstinencia, eh, no pasa nada malo, más bien se reduce, ¿no? Entonces es una técnica que se puede aplicar a los inicios, ¿no? Cuando al principio está apareciendo, ¿no? El estado de abstinencia. Ahora, hay ciertas características de las personas, hay ciertas personas que pueden complicar la situación porque tienden, ¿no? a desarrollar convulsiones, a desarrollar una serie de problemas más del tipo no neurológico. Por eso también hay que tener en cuenta, hay que con con los médicos siempre trabajar de la mano, ¿no? Les vuelvo a repetir algo que ya también les he estado diciendo, ¿no? El trabajo tanto en el diagnóstico, en la evaluación, diagnóstico y tratamiento, ¿no? de las conductas adictivas, de la adicción, requiere siempre trabajar de la mano con un personal médico, ¿no? Y si fuera un equipo multidisciplinario, médico, nutricionista, enfermera, trabajadora social, ¿no? Y psicólogo y psiquiatra encima, ya estamos bien encaminados, porque desde todos los lados podemos ayudar a que no se presenten estos en niveles mucho más fuertes, ¿no? Y la persona se recupere y tenga mejores herramientas, ¿no? Y no desarrolle pues convulsiones o algo así. Muy bien. Entonces aquí estamos ahora pasamos al trastorno psicótico. Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? Despierten, chicos. A ver, Cintia, a ver, por favor. Vamos a... Psicólogo, ¿el síndrome de abstinencia necesariamente tiene que ser de una persona que sea adictiva o no necesariamente de una persona dependiente? No necesariamente ¿no? dependencia, no necesariamente. La persona puede estar desarrollando sus actividades con total normalidad, ¿no? Pero es una reacción corporal, ¿no? O sea, no necesariamente ha llegado a la dependencia, pero sí ha desarrollado, sin que se dé cuenta, ¿no? La persona no se da cuenta, una relación neuronal con la sustancia, ¿no? Normalmente yo, bueno, en la pizarrita siempre dibujo esto, ¿no? Pero es algo así, ¿no? Es como que nuestro sistema nervioso se rige, ¿no? Por el principio de economía, ¿no? Entonces, ustedes saben que en realidad las drogas no causan que uno se sienta bien. Las drogas no causan la alegría, no causan el éxtasis. La droga no causa eso. Lo único que es la droga es como llamémoslo así, como un aceite, ¿no? Que facilita que nuestro sistema nervioso produzca las sustancias que nos causan la tranquilidad, el relajo, la alegría, es decir, los famosos neurotransmisores que ustedes conocen, serotonina, dopamina, etcétera. O sea, lo que hace la droga es estimular a que se produzcan más de estos, ¿no? O se produzcan, digamos, se corten algunos circuitos de dolor, ¿no? Entonces, no hace otra cosa. En realidad, los que están causando la alegría, el éxtasis, son ustedes mismos, ¿no? Son las mismas personas. No es la droga, ¿no? Pero ¿qué pasa, no? Entonces, la, normalmente el sistema endocrino está bien relacionado con el sistema nervioso y el sistema endocrino es el que
cumple las funciones de facilitador, ¿no? Cuando estamos en una situación de peligro, facilita la producción de una hormona que nos va a poner en alerta, ¿no? Cuando estamos en una situación de placer, por ejemplo, en la intimidad sexual, también facilita una hormona para que disfrutemos de esa experiencia, ¿no? O sea, el sistema endocrino siempre es el que está junto con el sistema nervioso en comunicación y ven esos circuitos, ¿cierto? Pero, ¿no? Cuando ya hay presencia de consumo de drogas, ¿no? O sea, sustancias, ingresan a nuestro cuerpo, el sistema endocrino dice, ¿ya para qué voy a producir? Pues, ¿no? Si aquí él solito se está estimulando, ella solita se está estimulando, ¿para qué yo voy a producir, ¿no? Mis hormonas, pues que faciliten todo el proceso, ¿no? Ya no produzco, ya hay, ¿no? Entonces, por ponerlo de algún modo, ¿no? Como un ejemplo, entonces lo que va a ocurrir es que cuando la persona no consume la sustancia y está en situaciones donde debería de repente experimentar placer, ¿no? Por ejemplo, para dormir, o situaciones donde debería experimentar relajo, tranquilidad, ¿no? Por ejemplo, cuando dejas de hacer tus actividades, ¿no? Y te tomas un break, no se produce eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema endocrino no está facilitando. Entonces, en ausencia de la sustancia, es donde el cuerpo empieza a reaccionar, ¿no? Y a eso se le conoce como el síndrome de abstinencia. ¿No? Es el proceso por el cual, ¿no? la persona empieza a notar la ausencia, ¿no? Los efectos de la droga, ¿no? En su cuerpo y su ausencia, obviamente, ¿no? Y empieza a haber cambios, ¿no? Por recuperar, ¿no? El consumo, ¿no? A eso se le llama la abstinencia. Entonces, por eso es que decimos que no necesariamente es la tolerancia lo que se ha desarrollado, o la dependencia, perdón, ¿no? Que me decías, sino que el, el cuerpo en realidad, ¿no? Se ha adaptado a esta sustancia y es notoria cuando es ausente, ¿no? Entonces la persona puede estar desempeñando muy bien sus actividades, pero pasa un estado de abstinencia. Por ejemplo, ahora deben haber varios pasando un estado de abstinencia, varias personas ahora en el aislamiento social, y recién se van a dar cuenta, ¿no? Que su consumo ha sido más allá de tóxico, ¿no? Sino más allá de nocivo, ya está ya en un nivel ya mayor, ¿no? Y esperemos que puedan recurrir también a los servicios de psicología. Muy bien, Cintia, no sé si con eso te aclaro algunas cosas. ¿Sí? ¿No? ¿Estás ahí? Toc, Sí, toc. sí, sí. Ya, ya, Cintia. ¿Qué más? ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Ninguna? Ya, bueno, vamos finalizando entonces. Trastorno psicótico, ¿no? ¿Qué cosa es? Es un conglomerado de fenómenos psicóticos, ¿no? O sea, son varios fenómenos que se presentan y pueden ocurrir durante, ¿no? El consumo de una sustancia o después, ¿no? Entonces lo que me preguntaba, creo, Yamila, me parece, ¿no? Si con la amnesia me preguntó ella también, pues puede ser durante el consumo de la sustancia o después también, ¿no? En caso del trastorno psicótico, similar, ¿no? Puede aparecer cuando uno está consumiendo o después. Y no debe ser, o sea, causa, no debe ser explicado solo por la intoxicación, ¿no? Por ejemplo, las personas cuando se han intoxicado al consumir alcohol, digámoslo así, ¿no? Les hablaba hace un momento de que empiezan a volverse más alegres, a gritar, otras por el contrario, ¿no? Se ponen muy tristes, lloran, en fin, ¿no? Y a veces, ¿no? Tienden, ¿no? A distorsionar un poco la realidad. Por ejemplo, es muy común que las personas, ¿no? Bajo los efectos del alcohol, evalúen que los demás de repente están dispuestos, ¿no? A hacer cosas que él considera, pues, que son agradables, ¿no? Por ejemplo, puede ser desde algo tan sencillo como le saca a bailar a una compañera en una fiesta, ¿no? Pensando de que también quiere bailar, ¿no? Porque él experimenta o ella experimenta eso, ¿no? Pero la pareja, la persona, pues no tiene signos evidentes de que no es así, ¿no? No quiere bailar. Pero la persona intoxicada no ve eso, ¿no? Entonces está actuando fuera de lo normal, ¿no? Entonces está fuera, distorsionando la realidad, ¿no? Es un nivel bien leve del inicio del trastorno psicótico, pero debido a la intoxicación. Y un nivel bien alto, ¿no? Es la persona que ya empieza a tener algunos delirios, ¿no? Por ejemplo, eso es muy común, ¿no? La persona que está bajo los efectos del alcohol interpreta
que alguien no le recibe el vaso como una ofensa, incluso hasta quiere pelearse con esa persona, ¿no? Entonces uno dice, está loco, ¿no? Decimos así, está loco, ¿qué le pasa? Claro, está teniendo un episodio psicótico, pero producto de la intoxicación, porque está interpretando totalmente incorrectamente la realidad, ¿no? Pero no es el trastorno psicótico al que nos referimos acá. Este de aquí sí se refiere a eh, producto, ¿no? De alucinaciones, distorsiones perceptivas, delirios, perturbaciones psicomotoras, ¿no? Etcétera, ¿no? También para diagnosticar el trastorno psicótico no debe haberse presentado o no forma parte del proceso de craving, ¿no? O sea, en el estado de abstinencia, ¿no? No, es posterior a eso, ¿no? Muy bien, seguimos. Y creo que ese es el último. Sí, ese es el último. Muy bien, chicos, hasta ahí no sé cómo van entendiendo esta parte de conceptos básicos. En realidad ya habíamos avanzado, ¿no? Con la definición de adicciones la última vez. Si gustan también todavía tenemos tiempo, les repaso, si no también ya lo podemos dejar ahí, si es que no hay ninguna pregunta. No sé cómo van. No, psicólogo está bien, repásenos. ¿Aló? ¿Cómo, Yamila? Se escuchó muy... ¿Me escucha? Y ahora sí, ahora sí. A ver, dime. Ay, sí, es que ¿Qué pasó? Se fue, se fue. por momentos. Mejor Mejor escribe, mejor llame. creo que quieres que repase un poco lo del anterior, ¿por qué no estuviste? ¿Es eso? Bueno. Sí, Ah, psicólogo. ya, mira. Está que se riega, a ver, vamos a ver. A ver, si acá ¿dónde está? Clic. Sesiones. Ya bueno, pero ya Mila, una revisión de los conceptos, ¿no? Que vimos la vez anterior. Que habíamos visto. Aquí ya me olvidé. Bueno, esto sí vimos rapidito, ¿no? De que las drogas en realidad pues en nuestra sociedad y en todas las sociedades han estado presentes, generalmente como parte de rituales, ¿no? Naturaleza ritual. Ya empezó desde fines del siglo XIX, ¿no? A que las personas buscaban las drogas para recrearse, ¿no? Y recién en el siglo XX empezamos a hablar, ¿no? De problemas por el consumo de estas sustancias, ¿no? Ya está. ¿Cuál era la definición de droga? ¿No? En medicina era toda sustancia con potencial para prevenir o curar una enfermedad. Eso se le llama droga en medicina. En farmacología, toda sustancia que modifica el proceso fisiológico, bioquímico de los tejidos, ¿no? Del organismo. Y en el lenguaje coloquial nos referimos a sustancias psicoactivas, ¿no? Que es lo que normalmente nos referimos en el curso, ¿no? Sustancias psicoactivas, ¿no? Y normalmente se refieren a las drogas ilegales, ¿no? Los profesionales tratan, ¿no? De demostrar que la cafeína, el tabaco, el alcohol y otras sustancias son drogas, pero igual la gente en el lenguaje común no lo sigue aceptando, ¿no? Dice, ¿consumes drogas? No. Dice, ¿consumes alcohol? Sí, alcohol nomás, pero yo no consumo drogas, dice. Entonces, todavía la sociedad no acepta que el alcohol, el cigarrillo, la cafeína pueden llegar a ser drogas, ¿no? O sea, son drogas porque cambian, ¿no? El sistema nervioso hablando de lenguaje coloquial, ¿no? Sustancias psicoactivas. Y ahí habíamos hablado de la tolerancia, el síndrome de abstinencia y la dependencia. Cuando hablábamos de tolerancia, era el proceso por el cual una persona se acostumbra, ¿no? A una droga y necesita cada vez mayor cantidad para experimentar los efectos que sentía cuando recién empezó a consumir, ¿no? Esa sustancia, ¿no? Lo que decíamos hace un momento, que por ejemplo, las Síndrome de personas dependencia. consumían 3 vasitos y ya sentían los efectos. Ahora, si quieren volver a sentir los efectos, tienen que consumir 3 botellas, ¿no? O algo así. Ha aumentado la cantidad. Entonces, esto indica que hay tolerancia, ¿no? O cuando uno fuma cigarrillos, ¿no? Al inicio fuma uno, se siente satisfecho y luego, a medida que va consumiendo, necesita consumir 2 o más cigarrillos para sentirse igual de satisfecho, ¿no? Y cada vez va a aumentar su consumo, ¿no?
Síndrome de abstinencia. ¿Qué entendemos por síndrome de abstinencia? Bueno, ya también hemos hablado como parte del CIE, ¿no? Hace un momento, cuando una persona se ha habituado a consumir drogas y por lo tanto, ¿no? Cuando deja de consumirlas, empieza a sentir las molestias en el cuerpo, ¿no? Náusea, vómitos. Y también a nivel mental, nerviosismo, ansiedad, depresión, etc. ¿no? Y finalmente la dependencia, ¿no? La dependencia está, uy, ya nos queda 10 minutos, dice el Zoom. La dependencia es el estado por el cual una persona siente un deseo intenso y descontrolado de consumir una sustancia. Hablamos de dependencia. Eso lo lleva a consumir una y otra vez, aún sabiendo que es perjudicial para su salud o que le lleva a algunos problemas, ¿no? Tal es así que no puede dejar la droga, ya que si no consume, experimenta los malestares que ha habido en la abstinencia. Entonces habíamos mostrado este dibujito como para darnos una idea, ¿no? De lo que es el consumo de sustancias, ¿no? A nivel de uso, ¿no? Decimos, puede ser experimental, recreativo o habitual. Es decir, experimental, dice la persona, a ver, ¿cómo es eso de consumir estas sustancias? ¿De verdad me pasa eso? A ver, eso es experimental. Recreativo, dicen, no, ya, pues voy a consumir porque veo que mis amigos se divierten, yo también quiero divertirme, siento algo agradable. Lamentablemente se siente algo agradable, ¿no? Cuando uno consume cualquier droga, porque este estimula, ya les expliqué, ¿no? Nuestro sistema nervioso. Y habitual, uy, es domingo, ya es sábado, tengo que jugar fulbito, tengo que jugar full base, ¿no? Eh, Lamentablemente de esto se aprovechan pues la industria cervecera, ¿no? A mí de verdad me indignó mucho que hayan aparecido todas estas cuentas falsas, ¿no? En Twitter, en Facebook, para promocionar que no les corten la chela, ¿no? Gente de verdad, que ser sinceramente bien mezquino, ¿no? Y a uno debe importarle un pepino la salud de los demás para seguir produciendo su sustancia, ¿no? Ya es el colmo y en esta época, ¿no? Etapa que estamos, ¿no? Bueno, ese es uso, ¿no? Uso. Hablamos del abuso cuando la persona tiende ya a consumir más de la cuenta frecuentemente, llega a tener pues ya situaciones problemáticas o su salud se ve digamos alterada, ¿no? Y a pesar de eso la persona sigue consumiendo. Y finalmente dependencia cuando ya aparecen problemas más complejos, la persona desarrolla una serie de características, ¿no? Que le llevan pues a no realizar su vida cotidiana como normalmente, sino que por el contrario necesita de la droga para seguir realizando sus actividades normales, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que vimos la última vez así a grandes rasgos. Les dejé también para que vean eh, una página, ¿no? Analicen sobre la producción de la cocaína a través de la hoja de coca, los métodos que hay y el impacto sobre todo en nuestra sociedad, tanto económico, social como individual, ¿no? Entonces, eso es lo que habíamos visto la semana pasada. Bueno, habíamos conversado bastantes cosas, no están en la diapositiva, pero más era la conversación que habíamos tenido. Entonces, ese ha sido el pequeño repaso. Bueno, jóvenes, con esto creo que ya vamos a dar por culminada, ¿no? nuestra sesión. No sé si alguien más tiene alguna duda, algo que quisiera compartir de repente, alguna reflexión, no sé. Todos están habilitados con su... Sí, están todos habilitados con su microfonito. ¿No? ¿No hay dudas? ¿Comentarios? ¿Nada? Vamos a ver quiénes han quedado hasta el final, ¿ya? Ángeles, Cintia, Yolanda, Diana, Evelyn, Jean Paul, Luz, Antonio, Elvis, Stephanie, Zucker y Yamila. Bueno, chicos, muchas gracias por estar presentes. La clase se va a subir a YouTube. Yo les voy a mandar luego el enlace para que lo puedan compartir.
¿no? Con sus compañeros y esto, bueno, espero que les haya gustado la clase, ¿no? Ya nos veríamos el día de mañana a las 8, ¿no? 8 de la mañana, ¿cierto? Oh, Dios. Pero así habíamos quedado a las 8, ¿no? Habíamos quedado a las 8. Colgó muy Sí, sí, temprano. ¿No parece es a las 10? No, de 8 a 10 dijimos, Dijimos de a 8 a las 10. 8. ¿Van a quedar chicos? Yo a Sí, las sí, 10 pues. tengo también otra actividad, por eso ya habíamos quedado pues, y yo también ya programé ya otra actividad. Ya, Ya, psicólogo. descansen, Bueno, entonces, Tristeza. gracias Ahí se también a levanta ustedes. temprano, Yamila, ¿qué pasa? No, yo no. No, yo no. Ah, mentira. Muy bien, chicos. Gracias. Nos vemos. Tengan una linda noche. Hasta luego. Hasta mañana. Gracias, psicólogo. Hasta Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, Chao, psicólogo. Hasta Chao, chao. mañana en clases.